Señor. Bueno, pues veo que el Señor está hablando de una línea esta mañana. Yo no sabía lo que iba a compartir el hermano Roberto, pero tocó dos puntos muy importantes en los que yo quiero hablarles hoy. Y una es el crecimiento que tenemos que tener, que no nos podemos quedar como bebés. Y otro punto que tocó es que dijo que tenemos un ministerio cada uno de nosotros, ¿verdad? Hoy vamos a explorar un poco más a profundidad y cómo el Señor nos ha llamado a un ministerio glorioso a cada uno de nosotros. El título de la prédica es Una casa con mayor gloria. Una casa con mayor gloria. Y el versículo base está en Ageo, capítulo 2, versículo 9. Ageo, capítulo 2, versículo 9. Ageo 2, 9. Amén. ¿Lo tienen todos? Ageo 2, 9. Y dice la palabra: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. La gloria postrera será mayor que la primera. Y la semana pasada hablamos de que Dios nos usa como un canal para fluir con toda su gloria. Vimos que es una invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, y muchos allá afuera que no son de la iglesia ignoran el poder de Dios. Pero muchos dentro de las iglesias han oído del poder de Dios, muchos han recibido del poder de Dios, y estas dos son muy buenas. Pero lo que Dios anhela es que crezcamos en fe y crezcamos en su Espíritu y que seamos partícipes de su poder para glorificar a Cristo. Dios no nada más se conforma con que hayas oído de su poder o que hayas recibido su poder, sino quiere que crezcamos para ser partícipes con su poder. La palabra, se los voy a leer en Isaías 40:11, dice: como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Eso dice en Isaías 40:11. ¿Qué quiere decir? Cuando un cristiano es nuevo, cuando un cristiano acaba de nacer, cuando un cristiano es bebé, se le considera a un cristiano como cordero, chiquito. Y a los corderos el pastor tiene que cargarlos y tiene que apacentarlos y tiene que llevarlos en su seno, o sea, aquí, pegadito a él, para que no le pase nada. El cordero es una oveja bebé. Y así como en los rebaños hay muchas ovejas maduras y hay otros corderitos, en las iglesias hay cristianos maduros y hay cristianos bebés. Y los cristianos bebés son los que siempre quieren estar en el seno así acurrucaditos, como decía el hermano, en una zona de confort, que oren por ellos, que cuiden de ellos, que estén todo el tiempo así, ¿no? Dios en su misericordia lo hace, ¿sí? Pero no llegan a más, no crecen más. El anhelo de nuestro pastor Cristo es que todos seamos unas ovejas fuertes y sanas para que nuestra lana crezca y podamos dar calor a otros. Las ovejitas, cuando tienen mucha lana, se les tiene que trasquilar o esquilar. ¿Para qué? Para que entonces eso lo vendan. ¿Y qué se hace con eso? Se hace mantas, se hacen suéteres, se hace ropa para que la gente esté calientita. La semana pasada hablamos de que
si nos quedamos con mucho conocimiento y nada más venimos a la iglesia y escuchamos y no ponemos en acción el poder que Dios nos ha dado, entonces, en lugar de ser ríos que fluyen, nos quedamos como lagos, como estanques, como pantanos, que se quedan quietos, recibiendo información, sin poner en acción, en fe, el poder que Dios nos ha concedido. Cuando una oveja empieza a ir muchos años a la iglesia y empieza a recibir doctrina y empieza a recibir palabra, es como esa lana que empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y esas ovejas tienen tanta lana que cuando caminan se desbalancean. ¿Y qué pasa? Se voltean. Las ovejas tienden a voltearse. Cuando una oveja se voltea, no se puede volver a regresar y mueren. Están expuestas. No pueden o ir a comer o tomar agua porque están volteadas, o están expuestas a los lobos. Están así. ¿Por qué? Porque hubo tanto conocimiento, y ese conocimiento, ¿qué hizo? Las mató. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando nosotros leemos nuestra Biblia y asistimos, gloria al Señor. Pero cuando nosotros nos quedamos toda esa información y nos decimos, Señor, tú nos has dado el poder de ser un canal tuyo para fluir con el poder de tu Espíritu Santo, entonces vamos a estar caminando así y nos vamos a voltear y no vamos a ver ningún milagro y no vamos a ver nada y vamos a ver así quietitos. Eso afecta a las ovejas, eso afecta a los cristianos. Muchos dirán, mejor me quedo como el corderito en los brazos de mi pastor, porque eso de crecer se ve muy complicado. Ahora, yo quiero darte un ejemplo que el Señor Jesús nos habló. Dios no abandona nunca a su creación, ni mucho menos a sus hijos. Pero el Señor Jesús hace una comparativa. Tú puedes ser ese corderito que siempre está siendo alimentado, que está siendo cuidado, que está siendo arropado, siempre hay cuidado. Pero te estás perdiendo de muchas cosas. El Señor Jesús dijo, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. Dios a su creación la alimenta, la sustenta, la cuida. En Job dice que aunque nosotros no veamos, aunque haya un lugar desértico que nadie está, Dios tiene cuidado de él. Dios tiene cuidado de su creación. Pero después Jesús dice, ¿no valen ustedes mucho más que esas aves? ¿No valemos mucho más que esas aves? ¿Crees que Dios nada más se conforma en alimentar a su creación y decir, bueno, ahí está la comida, ahí está tu salud? ¿Crees que Dios se conforma con eso? La diferencia entre las aves y los corderitos y alguien que madura es que nosotros estamos llamados a tener una relación íntima con el Señor, a ser copartícipes de su reino. No se dice que las aves son copartícipes de su reino, se dice que Dios las alimenta y las cuida. A los corderitos, pues Dios los alimenta y los cuida. Pero cuando uno quiere conocer más al Señor y quiere crecer, que es a lo que estamos llamados, a crecer a la estatura del varón perfecto, es para que conozcamos más a profundidad su carácter, quién es Él, por qué nos ha puesto aquí, cómo es que nos quiere usar a cada uno de nosotros. Entonces, eso de quedarse como corderito es una idea errónea. Es algo que tiene que quitarse de nuestra cabeza. Es algo que tiene que irse. Si tú estás aquí es porque quieres crecer y quieres ver la manifestación de Dios en tu vida y a través de ti poder llevar a muchos a los pies de Cristo y a través de ti que muchos fortalezcan su fe en Cristo. ¿No les suena de mayor gloria no nada más ser alimentados, sino que ayudar a dar alimento? ¿No se les hace una gloria mayor? Claro que valemos mucho más que las aves.
no nada más tenemos que esperar a ser cada día alimentados. Los inmaduros cada día viven como un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Me da mi pan, me da mi pan, me da mi pan. Así vivía el pueblo de Israel. Les caía maná día a día. Lo que Dios quiere que llegues a un crecimiento y a una fe tal que tú entres a la tierra prometida y estés donde fluye leche y miel del conocimiento de tu Dios. No nada más poquito el domingo, poquito el miércoles, poquito el domingo otra vez, poquito, así como el pueblo de Israel, recibiendo maná poco a poco. Dios quiere que entres en fe a lo que el Señor ya te ha dado, que es esa tierra donde fluye leche y miel. Que tú puedas participar de Él en cualquier momento, en todo lugar. Pero a veces nos quedamos recibiendo y esperando y esperando. Crecer es importante. Y en el mundo se ha dañado el verdadero significado de crecer. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio y tenemos que ir creciendo en el ministerio. ¿Sabes qué significa la palabra ministerio? ¿Alguien sabe qué significa la palabra ministerio o ministro? ¿Qué significa? Fuerte. Arlene. Servicio. Cuando alguien tiene un ministerio, tiene un servicio. ¿Saben qué significa la palabra ministro? Siervo o servidor. Entonces, un ministro de Dios no es alguien, wow, es alguien que ¿qué? Que sirve. Cuando alguien tiene un gran ministerio, quiere decir que ha servido de gran manera a Dios. Si uno quiere tener un gran ministro, si uno quiere ser un gran ministro de Dios, entonces tiene que ser un siervo de Dios. Si uno quiere tener un gran ministerio, entonces tiene que dar un gran servicio a Dios. Y el mundo ha vendido a las personas que entre más grande eres, menos tienes que servir. Cuanto más dinero tienes, entonces que otros hagan las cosas por ti. Pero la verdad de Cristo es esta. Mateo capítulo 20, 25 a 27. Mateo 20, del 25 al 27. Amén. La palabra de Dios dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, o sea, les dicen qué hacer, cómo hacerlo, se vuelven sus señores. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así. ¿A quién se refiere? A sus seguidores, a los que han creído a Jesús. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros, ¿qué será? Vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿será qué? Otra vez. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino ¿para qué? Servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. El nombre de Jesucristo está por sobre todo nombre. Dios lo ha puesto por sobre todas las cosas. De lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. ¿Por qué? Por el servicio que Jesús hizo. Ese es el gran ministerio que Jesús tuvo, dar su vida por nosotros. Tú tienes un ministerio. Dios te ha llamado para que tengas un ministerio, que tengas un servicio. Si tú quieres crecer en ese ministerio, entonces tienes que trabajar.
No te puedes quedar como el corderito. Tienes que poner las manos a la obra. La palabra es muy clara. El que no quiere trabajar es como un niño y sufre. Pero el que quiere ponerse diligente, entonces va a adquirir conocimiento, y no conocimiento de cómo hacer las cosas, sino un conocimiento de su Dios, un conocimiento de su Padre, de quien lo llamó. Vayamos rápidamente a Proverbios capítulo 12, versículo 24. Proverbios 12, 24. Si tú tienes un anhelo de servir de gran manera al Señor, entonces hay que trabajar. Uno no se puede quedar quieto. Uno no se puede quedar nada más recibiendo. Proverbios 12, 24. Dice, la mano de los diligentes, ¿qué hará? Señorará. Más la negligencia, ¿qué será? Tributaria. Los que son negligentes, dice aquí, serán como esclavos que siempre están dando, que siempre están padeciendo, que siempre están sufriendo. Y esto es una muestra de la inconveniencia de ser inmaduro. El que crece y trabaja sabe moverse, sabe buscar, sabe dónde caminar. Pero el inmaduro siempre está en necesidad, siempre está en necesidad. Quieren quedarse quietos. Y Proverbios habla mucho de eso. El flojo tendrá hambre. Ahora, cuando crecemos para el Señor, es para servirle. No para tener un gran nombre, sino para tener un gran servicio. Si somos ministros, somos siervos del Señor y de nuestros hermanos, para ayudarles. En muchas ocasiones el cristiano se puede sentir intimidado al escuchar: Dios tiene un gran ministerio para ti. Muchos se sienten así o dicen, eso no va para mí, o si lo llegaran a percibir dirían, pero no sé si podré hacerlo, no sé si podré llegar. Pero te lo voy a decir hoy, Dios tiene un gran ministerio para ti. Para cada uno de ustedes, uno grande, uno inimaginable. Y vamos a ver a más profundidad hoy por qué Dios está esperando más de nosotros de lo que esperó en el Antiguo Testamento. Su palabra nos enseña que fuimos elegidos para llevar a cabo el ministerio de nuestra vida con confianza. Y me gustaría empezar con este versículo. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4 y 6. ¿Por qué yo puedo llevar a cabo mi ministerio con confianza y seguridad? ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacerlo? ¿Por qué si el Señor me está llamando a hacer cosas muy grandes? ¿Por qué puedo ir con completa seguridad? Aquí está la respuesta. Versículo 4 y 6, segunda de Corintios 3, 4 y 6. Y Pablo dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de quién proviene? De Dios. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo, ¿qué? Ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Es impresionante, ¿no? El Señor no nos eligió como ministros por nuestra competencia, sino que en Él somos competentes.
No nos eligió por nuestras capacidades, sino porque Dios quiere mostrar su gracia a través de nosotros. Y estas palabras escritas provienen de Pablo, a los que los ojos humanos él hubiera sido una persona o un varón muy competente, ¿verdad? Conocía la palabra, conocía las leyes, conocía toda la historia del pueblo de Israel, conocía absolutamente todo. Pero él mismo dice, Dios no me eligió por ser competente, me eligió para mostrar su gracia a través de mí. Pongan ahí un separador y vayamos a 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo 1, del 12 al 14. Pablo, otra vez escribiendo esto, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y después habla de su pasado. Habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Pero por qué? Pero por la gracia de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué fue elegido Pablo entonces para llevar el ministerio? ¿Por qué fue elegido? Por la gracia de Dios. Pablo no fue elegido porque se mereciera ser elegido. Pablo fue elegido para que todo el mundo viera que así como era su vida, injuriador, blasfemo, perseguidor de la iglesia, aún en ese hombre Dios podía obrar grandes cosas y la gloria del Señor fuera más exaltada a través de la vida de Pablo. Fue por la gracia de Dios que él fue elegido. Tú y yo hemos sido elegidos ministros por su gracia, no porque nos los merezcamos, no porque tengamos las capacidades. Hemos sido elegidos porque Él lo ha decidido. Él ha dado de su gracia a ti y a mí. Si vamos entendiendo eso, lo estamos bajando en nuestro corazón. Hermano, hermana, Dios te ha elegido para ser ministro por su gracia. Y como Pablo decía, no desecho entonces la gracia del Señor. Si tú me has elegido a mí para hacer cosas maravillosas en tu nombre, entonces las haré por tu gracia. Y confío y tengo la plena certeza de que tú estás respaldándome por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia. Por eso Pablo, cuando tenía debilidades, y a lo mejor decía, no puedo lograr hacer esto, no puedo llegar a Roma, no puedo llegar a hacer esto, Jesús decía, bástate mi gracia. Porque si yo te elegí por gracia, entonces te mantendré en el ministerio por gracia. Y te daré toda la gracia necesaria para que tú exaltes mi nombre. A veces no es fácil de entender. Hermanos, Dios nos ha dado algo que no nos merecemos. Tenemos que sacarle provecho. Tenemos que agradecerle y amarle. Porque no miró nuestra condición y dijo, este no me sirve. O esta no me sirve. Sino que dijo, todo el mundo piensa que no sirve, pero con mi poder él será o ella será perfeccionada. Y llevará mi palabra hasta los rincones de la tierra. Ese es nuestro Dios, quien nos ama sin condición,
que dio su vida por nosotros y que nosotros solo tenemos que recibir de Él. A veces no aprendemos a recibir. A veces los cristianos no saben recibir. Cuando tú recibiste a Cristo Jesús fue el primer paso. Y tienes que aprender a recibir de tu Padre. Si Él te da de tu gracia, tómala. No la deseches. Pablo dijo, yo no desecho esa gracia. Yo la tomo. La tomo y la ocupo para el reino del Señor. Hoy toma de esa gracia que Él te ha dado. Él te ha elegido, te ha ungido con su poder para que seas ocupado de grandes maneras. Ya no te voltees a ver a ti mismo. Voltea a ver a Cristo, quien te dio todo ello. Cristo es el que te unge o el que te bautiza con el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? Con todo el conocimiento que Pablo tenía, con todas las leyes, con todo lo que él sabía, nunca se habla de que hiciera grandes maravillas en medio del pueblo de Israel. O que cuando él era fariseo hiciera milagros o sanara enfermos. Todo ese conocimiento no se transmitía en poder. Y esto es porque Pablo tenía sus ojos fijos en la ley. Pablo miraba la ley y decía, soy apto, no soy apto, mira, hice esto, no hice esto, y entonces soy competente y no soy competente porque no hice esto y tal. Pero cuando Pablo supo que Cristo había abolido la ley, había hecho que ya se terminara la ley, entonces Pablo puso sus ojos en Jesús y su gracia, y fue una explosión de poder por el Espíritu Santo. Y ahí fue cuando el ministerio de Pablo realmente comenzó. Pablo ha de haber pensado que tenía un ministerio muy importante bajo la ley, pero no se comparaba nada, era basura, porque ahora tenía un ministerio verdadero, un ministerio que no era por la letra, sino un ministerio que es dado por el Espíritu Santo, lleno de poder. Cuando él puso sus ojos y vio, dijo, no soy competente, no me lo merezco, pero Dios me tuvo por fiel, porque su gracia abundó más. Entonces en ese momento que él se humilló y recibió la gracia del Señor, ¿cómo fue el ministerio de Pablo, hermanos? ¿Cómo fue? Fue maravilloso. Yo sé que todos los que están aquí, no todos asistieron a la escuelita dominical cuando eran pequeños. Pero cuando yo iba de chiquito a la escuelita dominical, cada vez que el maestro o la maestra nos compartía acerca de las historias que Dios había mostrado en su palabra para favor de su pueblo, cuando yo oía que Moisés buscó a Dios y abrió el mar, ¿no les sorprende? O el joven pastorcillo David mató a un guerrero gigante con una piedra. O que Josué oró y el sol y la luna se detuvieron para que pudieran ganar una batalla. Y no digamos de Sansón. O de los 3 que sobrevivieron al fuego del horno. O los carros de fuego de Elías. Yo decía, wow. Como chiquito decía, Dios abrió los mares. Dios ocupó a Moisés para abrir los mares. Después con Josué se detuvieron los ríos. Dios les hizo ganar batallas solo gritando con las bocinas. Dios hace esas maravillas y uno se queda con la impresión de Moisés y wow, yo quisiera ser como Moisés. Eso me pasaba de chiquito. Yo quisiera ser como David, pelear con un gigante de 5º grado, yo en kinder. Cuando uno es pequeño, la fe está enorme. Uno le dice a alguien pequeño algo y lo cree, ¿verdad? Cuando crecemos, la fe por algún momento empieza a disminuir, porque uno es como más consciente de las cosas que están a su alrededor. Pero hermanos, nosotros estamos llamados a ser como niños en la malicia. Estamos llamados a ser como niños que en lugar de que nuestra fe mengüe, crezca.
En fin, todas las historias que yo he escuchado de la Biblia, yo me quedaba boquiabierto. Yo decía, wow, qué gran poder. Dios hizo caer plagas en Egipto, convirtió el río en sangre. O sea, qué gran ministerio el de Moisés, qué poderoso, qué llamamiento tuvo, ¿verdad? Ahora, todos estos acontecimientos y milagros fueron hechos en el Antiguo Testamento, cuando se vivía conforme a la ley. Todo eso aconteció cuando la habitación de Dios estaba en un templo, en el arca. Ahora, ¿cuánto más será la gloria por medio de Cristo que Dios nos ha elegido a nosotros como su morada? ¿Cuánto más será la gloria de los ministros que Dios ha llamado por gracia y no por ley? Es mucho mayor. Dios habitaba en un templo, en un arca. Ahora Dios habita en nosotros. Si Dios hizo prodigios y milagros por medio de Moisés y de Josué y todos ellos que estaban bajo la ley, ¿cuánto más Dios puede hacer a través de nosotros que mora en nosotros? Y que el ministerio no es por competencia, sino por mera gracia. Sí, hermanos, sí lo están captando. El ministerio de Moisés, de Josué, de todos ellos era bajo la ley. El nuestro es bajo la gracia y dado por su Espíritu Santo. La gloria postrera, que es estas épocas, tiene que ser mayor que la primera. Esta casa tiene mayor gloria que la casa anterior. Muchos piensan que Dios dejó de hacer tales milagros o tales maravillas en el Antiguo Testamento, pero es todo lo contrario. Dios quiere hacer más en esta época de la gracia. Jesús dijo que el que creyera en Él, mayores cosas que Él haría. Eso es por gracia. ¿Tú crees que puedes hacer los mismos milagros que Jesús y aún mayores? ¿Crees que puedes hacerlos? Hermanos, ¿creen que la iglesia a nivel mundial crea eso? Si fuera así, se estarían escuchando noticias, multiplicaciones de panes, que los huracanes que vienen cesaron, mucha gente sana, gente alimentada. Pero la iglesia se ha quedado con el engaño del diablo de que solo hay que ir a la iglesia y hay que ser consolados por Dios. Y ya con eso estás quietecito. Pero el Señor te ha dicho, la gloria postrera será mayor que la primera. El ministerio que tenemos es lleno de gracia, lleno de poder, acompañado de su Espíritu Santo. ¿Tú crees que puedes hacer las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores? ¿Lo crees? Es por gracia. Y puedes reclamar eso por fe. Es por gracia. Pablo, al poner su fe en Cristo, al recibir ese ministerio de gracia, no por la ley, sino de gracia, entonces empezaba a ver la manifestación, sanando enfermos, resucitando muertos, echando fuera demonios, profetizando. Lo que nunca experimentó bajo la ley, lo pudo experimentar bajo la gracia y el Espíritu de Dios. Muchos cristianos se autodescalifican para un servicio poderoso para Dios, y esto es lo que el diablo quiere que pienses. No eres capaz, no eres útil, no mereces ser usado por Dios. Y mucha gente compra esa mentira
y vive el resto de sus días así, engañado, pensando que el ministerio era por sus propias fuerzas, por su propio conocimiento. Nunca entró en el reposo del Señor. Nunca entró diciendo: Señor, tú estás dando de tu gracia, la tomo, cámbiame, transfórmame, moldéame, porque quiero servirte poderosamente. Quiero ver tu Espíritu Santo siendo manifestado poderosamente. Pero se autodescalifican por los engaños del diablo. No hay nada que pueda limitar el poder de Dios más que nuestra fe. Si uno no cree que fue llamado ministro, si uno no tiene fe en la gracia que el Señor está dando, entonces los limitamos nosotros mismos. Jesús no pudo hacer muchos milagros en una aldea. ¿Por qué? Por su falta de fe. Si tú tienes falta de convicción de que el Señor te ha llamado, regresa a la cruz y di: Señor, tú moriste por mí, diste tu vida por mí, por gracia, no porque lo mereciera. Y el Espíritu Santo que me has dado y me has ungido con poder, me lo diste por gracia, no porque me lo mereciera. Asimismo, el ministerio que me has dado, lo tomo por gracia, no porque lo merezca, y camino con confianza y seguridad para que tu nombre sea exaltado, para que la gente vea y crea. Regresemos a 2 de Corintios, capítulo 7, capítulo 3, perdón. Vamos a leer desde el 5 en adelante. Dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, o sea, del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, o sea, de la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, o sea, lo que iba a cesar, tuvo gloria, mucho más glorioso será, ¿qué? Lo que permanece. Hermanos, la época de la iglesia es una época preciosa. El tiempo de la gracia que Dios nos ha permitido vivir es bellísimo. Se nos ha dado tanto. Se nos ha dado tanto de su intimidad, de estar en presencia con Él, de que habíamos entendido que Jesús es el Mesías. Se nos ha dado tanta revelación, incluso en esta época se nos ha dado un poco más de revelación que en los tiempos del primer siglo. Dios ha ido soltando revelación tras revelación tras revelación. Ahorita todo lo que está pasando de las guerras es revelación, hermanos. Se nos está dando entendimiento. Lo triste es que no ponemos en acción lo que el Señor nos revela. Hoy el Señor te está revelando que la gloria que ha concedido a su iglesia es mucho mayor, mucho mayor
que todos los ministerios pasados, porque es dependiente de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque todo esto que se nos ha dado es por Cristo y es para exaltar a Cristo. Por eso el Señor le da más valor, porque todo lo que vivimos es gracias a lo que su Hijo hizo por nosotros. Si nosotros no tenemos ese entendimiento y ese agradecimiento y esa fe de decir, Señor, es por tu gracia. Yo no soy competente para predicar el Evangelio, pero tú me has elegido y tú pondrás tus palabras en mi boca. Por ti y para ti serviré, Señor. Y entonces es cuando viene todo el respaldo y el poder del Espíritu Santo en tu vida para que seas un canal que fluye. Capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿según qué? La misericordia que hemos recibido, ¿qué hacemos? No desmayamos. ¿No es hermoso? El hermano Roberto hablaba de Pablo y en ese momento del mar sacudiéndose y no podían ver ni el sol ni las estrellas, porque las estrellas eran los que les ayudaba a saber hacia qué dirección ir, pero como estaba nublado y no veían y estaban sacudidos, y entonces él ha de haber dicho, no, pues ya aquí ya estuvo, ya no voy a poder terminar lo que el Señor me hizo, a lo que me llamó. Y llega el Señor consolando. Él fue llamado ministro por la misericordia de Dios y le trajo fortaleza con sus palabras. Y entonces Pablo no desmayó, sino que se fortaleció, ¿no? Comió su pan, se fortaleció y fortaleció a los que estaban alrededor suyo. Cuando tú entiendes que tú fuiste elegido nuevamente, no por tus capacidades, sino por misericordia del Señor, entonces dices, Señor, estoy sustentado por tu brazo derecho, por tu hermosa gracia. Por ti estoy sustentado. No desmayo. Sigo adelante. Sigo hasta la meta. Sigo hasta ese lugar que tienes reservado para mí. Hermano, hermana, no hay nada que puedas hacer en tus fuerzas para cumplir el ministerio de Dios. Nada. Lo único que puedes hacer es recibir de su gracia, escuchar su palabra, estar en intimidad con Él, crecer para que no te quedes como un cordero, sino una oveja que cuando tiene mucho fruto, que cuando tiene mucha lana, se lo quitan para cubrir a alguien más. Tienes que ser esa oveja madura, llena de fruto, para dar alimento a los demás. Un niño chiquito no puede tener hijos. ¿Por qué? Porque no puede dar nada a los demás. Para ser padre uno tiene que ser mayor, entendido, trabajador, para poder entonces dar a sus hijos. No nos podemos quedar bebés. Yo, repito, no sabía lo que el hermano Roberto iba a compartir, pero el Señor está siendo claro. No nos podemos quedar como corderitos, quietecitos, ahí, flojitos, sino tenemos que primero recibir de su gracia, hermanos, entender que estamos llamados y poner manos a la obra por su gracia, por su gracia, por su gracia. No te lo mereces, es por su gracia. No es que seas competente, es por su gracia. ¿Por qué estás aquí hoy? Por su gracia. ¿Cuánto más será la gloria postrera de un ministerio lleno de gracia? ¿Cuánto más? Joel lo venía avisando. Desde el libro de Joel se habla que no solo los hombres fuertes
servirán al Señor, sino toda carne. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ese es el ministerio de la gracia. Aquí no nos está dividiendo en levitas, solo los levitas pueden hacer esto, sino que está diciendo, por el ministerio de la gracia, ahora todos pueden ser mis siervos. Tus hijos, tus hijas, mujeres, que era imposible pensar que hubiera una mujer sirviendo dentro de los levitas, como intercesora, como alguien que ayudara. Pero ahora como mujer estás traída a la presencia del Señor para interceder, para orar, para enseñar a otras mujeres, para dar palabra de ánimo a tu esposo, palabra de ánimo a tus hijos, para profetizar. El Señor nos ha dado a todos la oportunidad de ser sus ministros. ¿Respondes al llamado que el Señor te está haciendo? Hoy el Señor te está diciendo, sé mi ministro. Mujer, sé mi ministro. ¿Respondes a ese llamado hoy? Pero Señor, no sé si podré. Moisés tuvo la misma pregunta, la misma cuestión. Dijo, no sé, Señor, no puedo ni hablar, soy tartamudo. ¿Y cómo fue la gloria de Moisés? Su rostro brillaba. Ahora, si tú no te sientes capaz, la gloria del Señor es aún mayor que el Antiguo Testamento. Hoy el Señor te dice, sé mi ministro, fluye con poder. ¿Aceptas el llamado? ¿Lo tomas? ¿Lo crees? La gloria postrera va a ser mayor que la primera. Dios quiere ser glorificado esta mañana, no porque tú seas capaz de hacer grandes cosas con el poder que Él te quiere dar, sino porque Él quiere hacer grandes cosas en ti y que su poder se manifieste en tu debilidad. Toda obra pequeña o grande es para que Dios sea glorificado. Esa es la razón de nuestro existir, hermanos. Que Cristo sea glorificado. Todo el universo es para que Cristo sea glorificado. Uno de los puntos que quiero dar es que si tú quieres ver manifestación del poder de Dios, tienes que entender que es para darle gloria a Él nada más. Por último, vayamos a Juan capítulo 7. Versículo 18. Juan 7, versículo 18. Para ver el poder de Dios, para ver su manifestación, tenemos que nosotros amar al Señor y querer demostrar su gloria. Amén. Porque uno podría caer en, miren los milagros que el Señor ha hecho a través de mí, miren, ¿no? Fíjense muy bien lo que dice el Señor Jesús, versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ¿este qué? Es verdadero y no hay en él injusticia. Gloria al Señor. Repito, Dios quiere ser glorificado esta mañana. No porque tú seas capaz, sino porque Dios quiere perfeccionarse. Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere mostrar su poder en tu debilidad y que te vuelvas en un ministro que ama al Señor, que busca su gloria y que no está limitado
más que por su fe. Yo te pregunto hoy, ¿quieres servir de manera poderosa al Señor? ¿Quieres servir de manera gloriosa al Señor? El Señor ha tenido un llamado especial a la iglesia y es una gloria preciosa. El Señor quiere que te manifiestes con poder, que se manifieste Él con poder a través de ti, para que muchos lo volteen a ver. ¿Quieres ser esa vasija de barro? ¿Quieres ser hoy ese utensilio del Señor? Amén. Los que quieran servir poderosamente al Señor, pasen adelante. Dios quiere traer de su unción especial. Los que quieran ser